Hola amigos, en Excel una referencia mixta nos permite bloquear una fila o una columna cuando utilizamos el controlador de relleno. En una fórmula, una referencia mixta podría tener esta pinta o esta otra. ¿Veis? Aquí en este caso lo que se bloquearía sería la columna porque el símbolo del dólar se pone delante de la columna, y en este otro se bloquearía la fila porque el símbolo del dólar se pone delante de la fila. Vamos a hacer este pequeño ejercicio que consiste en una tabla de multiplicar y vamos a utilizar este tipo de referencias para ver el ejemplo. Aquí en este caso tendríamos que hacer la tabla del 1 y sería multiplicar todas estas celdas por la primera. La fórmula inicial sería B5 por C4. Pulsamos intro y esto es 1 por 1, que es 1. Si arrastro así directamente con el controlador de relleno, vemos que esto no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Pues porque al arrastrar con el controlador de relleno se ha ido incrementando la segunda celda, la fila de la segunda celda que interviene en la fórmula. Veis aquí B6 por C5, B6 por C5, que es esta. En este caso el resultado es válido porque es un 1, ¿vale? La celda anterior es un 1, pero en este ya no funciona. B7, que es esta celda, por C6, que es esta otra. En este tampoco. B8 por C7, B9 por C8. ¿Veis? Se va incrementando la fila de la segunda celda que interviene en la fórmula. Bueno, pues lo que tenemos que hacer aquí es bloquear esa fila. Entonces eso se consigue insertando el dólar delante de la fila que queremos bloquear, con lo cual la fórmula quedaría así: B5 por C dólar 4. Si pulsamos intro y volvemos a arrastrar de nuevo con el controlador de relleno, pues ya vemos que el resultado es correcto. Y si nos fijamos en las fórmulas, es B7 por C4 en este caso, estaría bien. B8 por C4, veis que nunca cambia, la segunda celda nunca cambia, siempre es la misma porque hemos arrastrado hacia abajo y hemos bloqueado la fila. Bien, ¿qué pasa si ahora queremos arrastrar hacia la derecha? Es decir, queremos hacer la tabla del 1 hacia la derecha. Vamos a verlo. Pinchamos aquí y arrastramos. Pues veis que nuevamente esto no tiene sentido y es porque se ha incrementado, si nos fijamos, ahora en este caso, la columna de la primera celda. ¿Veis? Aquí estamos en esta celda y la operación que ha hecho es D5, que es D5, esta, por E4. Es decir, esta celda estaría mal, esta estaría bien. Aquí es E5, que es esta, y F4. F5, G4, G5, H4, etc. Bien, pues para que esto no pase, lo que tenemos que hacer es decirle que siempre haga la operación con esta celda. Y como estamos arrastrando hacia la derecha, lo que se desplaza es la columna. Pues vamos a evitar que se desplace. Ponemos el dólar delante de la columna y con esto ya la operación siempre sería entre esta celda y la que corresponda en cada caso. Pulsamos intro y ahora si arrastramos, vemos que esto ya sí que tiene sentido. Vamos a echar un ojo a las fórmulas. B5 por C4, B5 por D4, B5 por E4, B5 por F4, etc. Ahora ya en este caso sí que está bien. Bueno, pues si partimos de la primera fórmula con la columna de la primera celda bloqueada y la fila de la segunda celda bloqueada, podemos arrastrar hacia abajo y hacia la derecha. Y con esto completamos de un solo paso las tablas de multiplicar del 1 al 10. Aquí está todo hecho.